Está con nosotros Yaneiri Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de Servir. Señorita Boyer, buenos días, bienvenida a la Agencia Andina. Muy buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. Cuéntenos qué tipo de iniciativas o servicios está implementando Servir en estas semanas en que los peruanos vivimos pues, todavía bajo la amenaza del COVID-19 y muchos de nuestros trámites, muchas de nuestras alternativas, incluso de capacitación, han tenido que migrar rápidamente a los formatos digitales y a distancia. Cuéntenos el trabajo que está desarrollando Servir en este contexto. Muchas gracias, César, por la oportunidad de poder comentar al respecto. Desde Servir estamos impulsando, promoviendo primero el trabajo remoto, porque consideramos que el trabajo remoto salva vidas, ¿no? Promoviendo el trabajo remoto para que los servicios que presta el Estado no paren. Y en ese sentido, desde Servir, estamos promoviendo una capacitación muy fuerte a las entidades públicas para que sus oficinas de recursos humanos, los jefes, los propios servidores públicos aprendan y conozcan en qué consiste el trabajo remoto, cuáles son sus reglas y cómo se puede y cómo pueden llevarlo a cabo. Recordemos que el trabajo remoto es un cambio de chip, ¿no? Es un cambio cultural que nos hace pasar de trabajar por horas, ¿no?, a trabajar por productos, por resultados, por metas. Entonces creo que en adición es una oportunidad muy importante para que progresivamente en el Estado vayamos cambiando nuestra forma de trabajar y seamos más eficientes en el trabajo que prestamos a los ciudadanos y ciudadanas. En este contexto, Servir está ofreciendo cursos de capacitación abiertos, tanto para las oficinas de recursos humanos, jefes, servidores públicos, y también está poniendo una oferta importante para las entidades públicas a fin de que aquellos servidores públicos que se hayan visto obligados a tener licencia con goce de haber debido a que el tipo de trabajo que hacían no terminaba siendo tan compatible con el trabajo remoto, puedan recuperar horas. Tenemos una oferta muy amplia que podemos encontrarlo en la página web de Servir. Señorita Boyer, ¿hay un cálculo, alguna estimación del porcentaje de los servicios del Estado que se están ofreciendo en este momento en la modalidad remota o virtual? Digamos, del total de trabajadores, ¿qué porcentaje está haciendo trabajo remoto concretamente? Muchas gracias por la pregunta, porque eso me permite felicitar al Estado y aleccionarlo a que continúe en esta línea, en la medida que de los reportes que hemos conseguido de las oficinas de recursos humanos, aproximadamente en el nivel nacional de gobierno estamos entre 5 y 6 de cada 10 servidores públicos que están haciendo trabajo remoto. En algunos ministerios, como por ejemplo en el MINAM, estamos llegando a entre 7 y 8 de cada 10. Pero tengo que explicar un momentito algo muy importante, ¿ya? Dos cosas principalmente. Lo primero es que tenemos que tener clarísimo que el trabajo remoto salva vidas y que promovemos el trabajo remoto. Segundo, sin embargo, no todos los servidores pueden hacer trabajo remoto debido a que hay funciones del Estado que necesitan necesariamente que haya una presencia del servidor público. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con la OMP organizando elecciones a nivel nacional, ¿no? O cuando la presidencia del Consejo de Ministros desplaza personal de sus oficinas de diálogo. O, por ejemplo, el CEN-Mujer, la atención ante las víctimas de violencia de género. Esa tiene que ser una presencia directa, ¿no? Entonces, hay funciones que el Estado tiene que seguir prestando de modo presencial y necesariamente lo tiene que hacer con servidores públicos en presencial, pero cuidando las medidas de bioseguridad para cuidar a los servidores públicos. Nuestra misión desde Servir y de todo el Estado peruano es poder cuidar a nuestros servidores públicos sin parar los servicios que prestamos a las personas. ¿Ah? Además, una tercera idea que quiero dar es que las entidades públicas cuentan también con medidas, con reglas para poder reconvertir excepcionalmente funciones. Por ejemplo, un chofer que se puede encontrar en estado de riesgo, ¿no?, dentro de la población de riesgo, podría quedarse en su casa haciendo trabajo remoto, reconvirtiéndole las funciones y comenzar a foliar expedientes o ayudar en el armado de expedientes dentro de la entidad. Entonces, hay varias herramientas que ya nos dan las normas vigentes para que las entidades públicas podamos cuidar a nuestros servidores públicos. Y en este sentido, Servir ha reforzado sus canales de difusión para poder atender cualquier consulta de las entidades públicas o oficinas de recursos humanos, para poder mostrarles cuál es el camino para cuidar más y mejor a sus servidores públicos, ya sea en trabajo remoto, ya sea en presencial o ya sea en reconversión de funciones.
Nos explica usted que entre 5 y 6 de cada 10 trabajadores del gobierno central están haciendo trabajo remoto. ¿Qué ocurre en las instancias subnacionales? Hablemos de regiones y municipios, por ejemplo. Gobiernos regionales también han subido el porcentaje. En el caso de los gobiernos municipales, sí encontramos un aproximadamente 80% de trabajo presencial, pero esto puede ocurrir por varias razones, César, y eso creo que es importante tenerlo clarísimo, ¿ya? Recordemos primero que hay servicios que prestan los municipios que son muy directos a la población, cuidado de parques, ornato, parques y jardines, recoge de basura, ¿no? Y que probablemente requieran de trabajo presencial. En segundo lugar, puede ocurrir que, bueno, tengamos en cuenta que Lima no es el Perú, ¿no? Entonces hay Ujú. distritos muy alejados donde probablemente nos encontramos con municipios que tienen 20 personas, 20 servidores públicos, 25, 30, ¿no? Son municipios muy pequeños y ciudades muy pequeñas en las que no tenemos el problema que tenemos aquí en Lima del tránsito, de la movilidad. Se movilizan caminando, etcétera, etcétera. En tercer lugar, tenemos que tener en consideración que a veces el tema informático, las plataformas informáticas no llegan de forma como quisiera, ¿no? El acceso a la conectividad es muy complejo. Conversaba el otro día, por ejemplo, con representantes de centrales sindicales escuchándolos y me comentaban que algunos servidores públicos ni siquiera tienen computadora en su casa, ¿no? Entonces, sobre todo en ciudades más pequeñas, ¿no? No tienen computadoras en su casa o incluso no tienen a veces teléfonos con, con internet, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de las deficiencias de nuestra tecnología, tecnológicas que podamos tener, para tener en consideración las razones de por qué a veces los municipios no pueden hacer trabajo remoto. Pero ojo, es Ujú. importante tener en cuenta que hay municipios de Lima, ¿no? De Lima metropolitana, ¿no? O de ciudades grandes que sí estarían en condiciones de hacerlo y a ellos me dirijo, a los alcaldes, a los consejeros regionales, a los gerentes municipales, para que promuevan el trabajo remoto y para que cuiden a sus servidores públicos sin dejar de prestar los servicios que tienen encomendados. Señora Boyer, no ha mencionado usted el tema de las licencias con goce de deber. ¿Qué dificultades ha detectado servir en ese ámbito? Sabemos que, por ejemplo, hay trabajadores que quisieran volver a incorporarse aún poniendo en riesgo en algunos casos su salud porque las deudas, entre comillas, que están asumiendo con las instituciones son tan largas y tan grandes que resulta, en algunos casos, que parecen hasta impagables. Cuéntenos, por favor, qué situaciones están detectando ustedes como servir en ese campo de las licencias con goce de deber. Gracias, César. Gracias por la pregunta. Y probablemente por eso es que el número de licencias con goce de deber están disminuyendo progresivamente. Yo lo que diría son tres cosas, ¿ya? Lo primero es que en esta nueva cuarentena procuremos, basados en las lecciones aprendidas, procuremos que no dar licencias con goce de deber, ¿ya? Y ojo, seguimos cuidando al servidor público, es decir, utilicemos en todo lo que se pueda la reconversión de funciones, la reconversión excepcional de funciones, el ejemplo que te daba el chofer que pueda estar foliando en casa, ¿no? Por ejemplo, en Servir hay un caso así, ¿no? En segundo lugar, utilicemos además la posibilidad de hacer cooperación laboral, que es otro mecanismo que permite a los servidores públicos que están debiendo horas poder prestar servicios en otras entidades públicas. En tercer lugar, alecciono, invoco a las entidades que puedan también hacer uso de los cursos de capacitación para poder ayudar a los servidores a compensar estas horas. Servir está esta semana, la próxima semana, desde el 8 de febrero, estamos lanzando ya cursos MOOC, ¿no? 5 o 6 cursos MOOC que son de amplio espectro en materia de gestión pública, en materia de liderazgo en tiempo de crisis, en materia de trabajo remoto, para ayudar a las entidades públicas a que puedan gestionar estas horas de compensación, ¿no? Entonces, primera recomendación, procuremos utilizar mecanismos alternativos para evitar las licencias con goce, ¿no? Y evitar la acumulación excesiva de compensación de horas. En segundo lugar, contáctese con Servir para poder identificar en qué medida podrían tener acceso a este tipo de cursos para que progresivamente vayan compensando las horas que han estado debiendo. En tercer lugar,
hagan uso de la cooperación laboral, ¿no? En cuarto lugar, hagan uso de la reconversión excepcional de funciones y hagan uso, además, fíjense, me había olvidado de este elemento, del trabajo mixto. Es decir, la posibilidad de hacer que los servidores públicos, dado que no pueden ser totalmente trabajo remoto, de que vayan 1 o 2 veces a la semana a su centro de labores y que, digamos, para que puedan llevarse expedientes o llevarse, digamos, las cosas que necesitan para trabajar, ¿no? O ir incluso incorporando modalidades de remoto, presencial y licencia con gozo. Digamos, hay varias modalidades y repito, desde Servir hemos reforzado nuestros canales de atención para que las entidades públicas puedan consultarnos y que puedan ver todas las posibilidades que tienen a fin de gestionar más y mejor sus recursos humanos. Ha mencionado usted el tema de la reconversión excepcional de funciones y también las oficinas de recursos humanos. ¿Qué situaciones están dando con las oficinas que hace que sean tan importantes en esta coyuntura, señora Boyer? Las oficinas de recursos humanos tienen que ser auténticos líderes. El otro día me reunía con aproximadamente 270 directivos públicos y con aproximadamente 200 oficinas de recursos humanos, la magia de las tecnologías, ¿no? Y me permitía conocer un poco más de cerca cuáles eran sus principales problemáticas y sus preocupaciones. Y una de ellas es la importancia de que desde las altas direcciones puedan reconocer el liderazgo de las oficinas de recursos humanos. Yo invito a las entidades públicas, sobre todo de las altas direcciones, a reforzar este liderazgo de las oficinas de recursos humanos. Nosotros desde Servir no podemos solos, necesitamos su apoyo, necesitamos esa voluntad política de dar el lugar a las oficinas de recursos humanos que tiene, porque ellas en este momento están gestionando la salud y las vidas de los servidores y servidoras públicas de las entidades. Y eso no es poca cosa, es una labor muy importante, son nuestros principales aliados y tenemos que reconocer ese liderazgo y apoyarlo. En ese sentido, creo que es un rol fundamental el que cumplen las oficinas de recursos humanos en este contexto para salvar vidas de los servidores y servidoras y sus familias. Muy bien, interesante la información que usted nos está compartiendo. Los canales de comunicación digital con Servir, por favor. Sabemos que, como usted mismo lo ha señalado, la realidad de las regiones y las provincias son diferentes a las de Lima. Por favor, recuérdanos los canales de comunicación con Servir para poder acceder a esta serie de servicios que nos ha explicado esta mañana. Por supuesto, nuestra central telefónica es el 206-3370, anexo 1111. Y en el caso para poder atender todo tipo de consultas, ¿ya? A las oficinas de recursos humanos, y en casos ya excepcionales donde realmente pues el trabajo remoto, a pesar de que podríamos estar encontrándose un servidor público no sé, pues que hace políticas, que hace planeamiento, que lo puede hacer perfectamente desde su casa, ¿no? Donde es evidente que el trabajo tiene que ser remoto. Estamos atendiendo también denuncias a través del canal supervisión@servir.gov.pe y la central telefónica 206-3370 en los anexos 2554, 2555 y 2556. ¿Denuncias, dijo, de qué tipo, por favor? Lo que quiero reforzar aquí, César, antes de terminar, en relación a tu pregunta, es que Servir, lo primero que está apostando es por la prevención. ¿Ya? Por prevención, por educar, por informar, por capacitar, por reforzar. Porque como te decía hace un momento, el trabajo remoto y todas estas medidas excepcionales entre las cuales hemos ido aprendiendo al andar, ¿no? Estamos reforzando esta parte preventiva. Y en ese sentido, a través del canal 206, a través del teléfono 206-3370, anexo 1111, estamos atendiendo, es un canal que estamos reforzando, estamos atendiendo a las consultas de las oficinas de recursos humanos y de las entidades públicas en general para que puedan tener claridad sobre cómo pueden gestionar sus recursos humanos en estas épocas de crisis, ¿no? Trabajo remoto y todas las herramientas que te he ido contando. Ahora, si nos encontrásemos ante una situación en las que las entidades públicas, digamos, están ya flagrantemente afectando la salud o la seguridad de sus servidores públicos o sus servidoras a quienes tendrían que cuidar,
Por ejemplo, te decía, ¿no? Un planificador, ¿no? Alguien que hace planeamiento, que pueda hacer el trabajo perfectamente desde su casa en remoto, que no necesita estar allí porque no es un servicio que se tiene que prestar de forma presencial. Entonces, en esos casos estamos atendiendo denuncias de servidores, servidoras en el correo supervisión@servir.gov.pe o en la central 206-3370, anexos 2554, 2555 y 2556. Muy bien, señorita Yaneiri Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de Servir, muchas gracias por estar con la agencia Andina esta mañana. Que tenga buenos días. Muchas gracias a ti, César, por la invitación y gracias a la agencia Andina.